Mm. Hola, vuelvo a grabar la clase del jueves 11 de septiembre porque no había salido bien. Así que bueno, en ese día, Lesson 24 para el grupo de educación correspondían los siguientes contenidos. Era corregir la la actividad 24 y hacer y ver el tema de as y to y de tarea dejarles la 25 y la 26. Bien, la actividad 24 correspondía a los conectores. Tenemos distintos grupos de conectores y acá van a tener en negrita los conectores que corresponden a ese grupo y después otros conectores que van a ver cómo se repite. De pasada también están subrayadas las frases verbales. Bueno, en el primer conector que tenemos de adición tenemos in addition. Se traduce además. Otros conectores para este grupo son as well as, así como, also, que quiere decir también, and, y. Veamos esta oración. En esta oración tenemos, además, empresas como Wikipedia y Facebook han calificado cero sus servicios para permitir a los clientes que utilicen versiones aprobadas de sus aplicaciones para no pagar cargos de red por datos. Tenemos la frase verbal acá, have zero rated, que está entre comillas porque se le ha convertido esa frase en un verbo, y tenemos el have como, como auxiliar y rated em, con ed como pasado participio. Hay otro conector que es such as, que sería por ejemplo, como por ejemplo, sino o como, dice acá, que presentan los ejemplos. El segundo grupo, el B, son de excepción. Se traducen, por ejemplo, excepto por o corresponden las frases or, por ejemplo, either or. Y también acá hay otro de ejemplo, such as, ¿sí? Bien, las frases verbales están subrayadas. Los resultados exhibidos debajo corresponden al número o porcentaje de casos asignados a los diferentes niveles de cada categoría, sobre un total de 16 docentes para la pregunta inicial y 42 para las actividades. Salvo algunos de los niveles, excepto por algunos de los niveles, también puede ser salvo, también puede decirse, como la actitud en el conocimiento, el tipo de apoyo, la complejidad de la tarea, los niveles no eran excluyentes entre sí. Bueno, ahí tenemos el como la actitud en el conocimiento o, por ejemplo, como el sachas podría ser de ejemplificación, pero acá el que corresponde al grupo es except for. Los verbos tenemos uno en presente corresponden y el otro en pasado, como verbo principal, el were, eran. El tercer grupo que tenemos tiene que ver con explicación. En este caso, les pido que presten especial atención a la abreviatura I.E. que quiere decir es decir. Va a estar este conector cada vez que le siga algo, una frase o una oración que repita lo dicho anteriormente, pero con otras palabras, para aclarar o para explicar justamente. En este caso tenemos todos los porcentajes se refieren, refer en presente, a la proporción share of high responsive de respuestas altas. Es decir, o sea, ¿qué quiere decir esto? 4 y 5 o em, en una escala de 5 puntos. Eso sería respuestas altas, sacarse un 4 o un 5 en una escala del 4 al 5. El otros conectores son de ejemplificación, como les dije, Sachas, que ya habíamos visto ejemplos, que se traduce como, tales como, tal como, y la otra es la abreviatura, que a veces se confunde con la de explicación, que es la EG. EG se traduce por ejemplo. Acá tenemos también varias frases verbales. Fíjense que tenemos una frase verbal compleja que después cuando veamos la voz pasiva la vamos a ver en detalle y comprender mejor. Luego tienen el caso del do como auxiliar para negar en presente y después depend y were, que son frases verbales simples, una en presente y otra en pasado. La traducción.
Sin embargo, se encontró que algunos programas de FTP eran más adecuados para impartirse de forma remota que aquellos con un mayor énfasis en materias académicas o en habilidades específicas del trabajo que no requieren actividades manuales, por ejemplo, ciberseguridad, mientras que otros, especialmente aquellos que dependen en gran medida de aprender haciendo, no lo eran. ¿Sí? Aprender haciendo, presten atención a esta frase, porque es aprender de, o sea, después de la preposición que dependen de, el on está ligado al verbo depende en gran medida, sería de aprender infinitivo después de preposición y después de by, ando, endo y no se traduce by. Conectores de alternativa. Acá tenemos or dos veces, ¿sí? Las frases verbales tenemos could access, que ahí vamos a ver si es pasado o condicional, y reported, que es pasado. También están señalados dos casos de comparación. Older, que es comparativo de adjetivos cortos, y most of, que es el superlativo de cantidad, o sea, la mayoría de. Bien, la traducción dice que mientras los docentes y formadores de FTP mayores o experimentados podían, mayores se refiere a older, barra experimentados, podían acceder, podían, entonces estamos traduciéndolo en pasado, porque si hubiésemos puesto podrían, no hubiese quedado bien. Podían acceder a la capacitación en habilidades digitales participando, ¿de qué manera? Por eso tiene el by y el ing, en programas de desarrollo profesional continuo. La mayoría de los encuestados informaron, ahí tenemos reported, que habían participado, el postmodificador, ¿sí? El ing como postmodificador, que habían participado en actividades de formación profesional solo una vez o dos, 61% de los encuestados, o para nada en absoluto, 25% de los encuestados en los 2 últimos años. Entonces tenemos o para nada en absoluto, una vez o dos. Ahí me da las alternativas. Luego tenemos los de contraste. Ahí tenemos el mientras, planteando el contraste, no una simultaneidad en el tiempo, como otras veces puede ser, y el nevertheless, que también es sin embargo. También en esta oración, si observan en violeta, van a ver el worse than, que es el comparativo irregular de bad. O sea, esto quiere decir peores resultados que. Las frases verbales están todas en pasado y la última no la vamos a analizar ahora en detalle porque la vamos a ver en voz pasiva compleja. Dice, tales percepciones, ahí tenemos el caso de such, no como el such as de ejemplo, sino como un referente de las percepciones nombradas antes. Tales percepciones variaron por país según la revisión de la literatura. El according to es una preposición que quiere decir según, con estudiantes en Turquía y en Rusia que prefieren la educación presencial tradicional al aprendizaje a distancia. Mientras, y ahí está el contraste, ¿con cuáles lo contrastan? Mientras aquellos en Nigeria, Pakistán y Rumania tenían una visión más positiva del aprendizaje a distancia online. Sin embargo, se encontró que en algunos casos la capacitación remota en EFTP, como en la educación general, produce peores resultados, ahí tenemos worse, que los enfoques presenciales. Otros conectores de concesión sería el although, o sea que está sujeto a una situación. Una se da por sentada, por aceptada por todo el mundo y después en cierta manera es un contraste. También a veces decimos contraste o concesión y mezclamos estos dos grupos, aunque se traduce although. Bien, acá tenemos las frases verbales, están todas en presentes. Hay dos en presente, hay dos may have y can limit que usan un verbo, empiezan con un verbo modal y lack que es simple. Tenemos que los docentes de Burundi y la República Democrática del Congo a menudo carecen de acceso a la formación docente y
el acceso a la formación docente y a los recursos de aprendizaje. Aunque, y acá está el contraste o eh, planteamos la situación diferente, aunque los centros de FTP pueden tener los libros de textos adecuados para cada curso, acá está lo que pasa. La falta de recursos adicionales, incluyendo videos, tutoriales y otros contenidos, puede limitar su capacidad para brindar capacitación integral y de buena calidad. Esto es lo que se contrapone. Los otros conectores, los de causa-efecto, o sea, acá me está dando la consecuencia, puede ser el thus, el so, el consequently. Yo voy a tener primero una situación de causa o de situación y después me va a dar cuál es la consecuencia o el efecto que produce. En este caso tenemos que la participación de selfie es anónima y voluntaria, por lo tanto, o así, los datos no son representativos. En los de causa, efecto causa, en este caso introducen la causa, primero está situado el efecto, vamos a ver que son muy comunes y vale la pena recordarlos, owing to, because of, due to, que se traducen porque, debido a, ya que. Acá tenemos entonces, aparte señalado en violeta, la comparación, ¿sí? Y las frases verbales have increased, que están separadas por un adverbio, have been y have tended. Las tres están en presente perfecto, formados por un verbo auxiliar y uno principal. Las docentes capacitadoras han tendido a tener a tener más limitaciones o a ser más limitantes en el tiempo que los docentes masculinos debido a la división del trabajo por género en muchos hogares y la necesidad de hacer malabarismos con las tareas de enseñanza y cuidado, que también han aumentado porque muchos niños se han ausentado de la escuela. Después tenemos los de propósito, los que serían para. En los textos formales, en vez de decir directamente to, se usa mucho la frase in order to, pero se traduce para. Y el otro que aparece acá es el pero, que puede ser de contraste, dijimos, que puede ser de también de dijimos que también puede ser de excepto de excepción, pero en este caso sería más de contraste o concesión. Un estudio sobre los factores que permiten el uso de la tecnología en la enseñanza concluyó, concluir en pasado, ¿sí? Tener una actitud positiva, empieza con ing, por eso decimos tener, una actitud positiva es un factor, el is en presente, importante que permite que el uso de las TIC de las y los docentes, el uso de las TIC que permite el uso de las TIC de las y los docentes, pero para tener una actitud positiva, un docente puede necesitar tener algunas habilidades de TIC y sentirse seguro en el uso de las TIC. Y por último tenemos el de secuencia, que va marcando el orden, ¿sí? Primero, luego, después. Y la frase verbal es un uso especial del have, que cuando le sigue el to y después otro verbo, es como si fuese deber hacer algo como el must, pero en este caso en pasado, o tener que hacer algo. Implica obligación. Entonces, los participantes también tuvieron que aplicar o debieron aplicar su aprendizaje. ¿De qué manera? El BAE, desarrollando contenido en línea que se relaciona con su tema y luego presentar, o sea, debieron presentar su trabajo en una simulación en línea. De resumen, brief quiere decir breve, pero acá sería en resumen y tenemos el has como verbo principal en presente. En resumen, este tipo de educación tiene funciones preventivas, rehabilitadoras y activadoras, además de, besides, es un conector de adición, de afectar a la salud de una manera positiva. Y los de condición, que pueden ser unless, o puede ser if, o puede ser whether, ¿sí? Que plantean, como lo dice la palabra, una condición. Y acá también tenemos otro que no pertenece a este grupo, pero está señalado sin estar en negrita, que es hachas, que es tales como, por ejemplo. Las frases verbales están todas en presente. Make,
es hacer, el use está acompañando, make use sería hacer uso, una frase especial, have, tener, y are integrated, se integran o están integradas. Tenemos que mientras muchos, acá el mientras también plantea un contraste, un conector de contraste. Mientras muchos productores de tecnología educativa que apuntan al personal docente de FTP utilizan insignias electrónicas para motivar y compensar, o sea, to como conector de propósito, para motivar y compensar a los docentes formadores de ETP por participar en la capacitación a habilidades digitales, estas insignias tienen un valor limitado, a menos que serían la unless, estén integradas dentro de marcos de competencia digital reconocidos como el Marco Europeo de la Competencia Digital de Educadores. Ustedes tienen el grupo más amplio puesto en su, lo tienen en su cuadernillo y cuando vimos en detalle a todos, acá tienen simplemente esta actividad era para ver los ejemplos, ¿sí? Y cómo es que está relacionando una parte con la otra. En el caso de las palabras to y as, dentro de los conectores, tenemos que to es un conector de propósito cuando se traduce para, pero también puede ser una preposición de dirección cuando tiene que ver con a, o hacia, o hasta, o a veces acompaña al verbo en infinitivo y no se traduce. En el caso de as, la mayoría de las veces es como, aparecen frases como as well as, tales como, em, bueno, en distintas así frases, pero también puede ser un conector como ya que. Acá tenemos los ejemplos de to, a, hacia, hasta, to, para, to, acompaña al infinitivo y no se traduce. ¿Sí? Todo esto lo tienen ustedes en el cuadernillo y después tenemos estructuras complejas donde aparece to, que las vamos a ver más en detalle cuando veamos la frase la frase verbal en voz pasiva compleja, ¿sí? Vamos a retomar esta frase. También tenemos el caso de as, que puede ser ya que, ténganlo en cuenta porque aparece con frecuencia, en este caso estaría dando una causa, o sea, efecto causa, como que puede ser plantear una manera, de qué modo, o a medida que cuando plantea un tiempo. Y en las frases, como les dije, as well as a result, such as, tales como cuando plantea una ejemplificación. Estos ejemplos los tienen en el cuadernillo, ¿sí? Bueno, vamos a ir revisando todos estos temas. Les queda de actividad, de tarea, la actividad 25 y la 26. La 25 tenemos 4 oraciones. En la 26 tenemos 5 oraciones y estas van a estar las respuestas en un video, pero mientras van practicando estas actividades y van haciendo la versión en castellano de estas oraciones y reconociendo las frases verbales, el to y el as, también integren otros temas que aparecen como comparación, conectores y demás. Gracias por su atención.